Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días, doña Isabel. Hola, bienvenida. Buenos días. ¿Cuál es la valoración que hace usted de la huelga internacional el pasado miércoles 14 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria y también a nivel nacional? Yo creo que bastante positiva, ¿no? La gente salió masivamente a la calle en la manifestación y luego, a pesar de que diga la delegada del gobierno que eran 20.000, pues incluso la Policía Nacional ha desmentido esa cifra y habla de que políticamente era acertado decir 20.000 cuando en la calle habían 110.000 en el mínimo y hasta 150.000. Yo creo que hace el Partido Popular una visión torticera del asunto, es negar a la mayor de que la gente está en contra de los recortes. Muchísima gente no pudo ir a la huelga y luego se unió a la manifestación, porque a nadie se le esconde que en estos días de crisis, donde los expedientes de regulación de empleo están a la orden del día, muchos trabajadores tienen miedo a que puedan, si van o asumen una huelga, puedan verse en la calle al día siguiente porque tienen las herramientas y los instrumentos necesarios el empresario para despedirle. Hubo mucho miedo a no ir a trabajar, pero sí que es verdad que después por la noche en la manifestación en Las Palmas pues se notó que había muchísima gente, incluso más que la anterior huelga general. Y yo creo que es un aviso a navegantes, no se puede mirar para otro lado cuando sale la gente a la calle. El Partido Popular miró para otro lado cuando salió la gente a la calle cuando la guerra de Irak, cuando decíamos que este país no tenía por qué estar metido en una guerra que no era la nuestra, y sale hoy a la calle también reivindicando el tema de los recortes. En aquel momento no le hizo caso y le pasó factura en las elecciones, y creemos que si sigue así por este camino, pues va a pasarle factura importante al Partido Popular. Yo creo que la huelga era necesaria, porque estamos viviendo en una época donde España se le va a dar una vuelta como un calcetín, porque los recortes están afectando a los más vulnerables de la sociedad, generalmente a las personas mayores, a las personas dependientes, a las personas que no tienen ningún tipo de prestación. En estos momentos, un país que se crea futurista tiene que pensar en que tiene que, de alguna manera, proteger a los más vulnerables, no todo lo contrario. Y en este caso, pues lo vemos que hay comunidades incluso autónomas donde se están aplicando los recortes puros y duros del Partido Popular. Vienen de Avanzadilla y eso es en Madrid, por ejemplo, con la privatización de 8 hospitales públicos, y que la gente sale a la calle pues manifestando que no está de acuerdo. La gente, creo que en un principio creían en el Partido Popular, y es entendible, que pudiera sacarnos de esta crisis, y mucha gente votó en base a que querían un cambio por esa apuesta, porque cambiasen las cosas. Yo creo que el cambio ha sido peor. El Partido Popular no llevaba estas cosas en su programa de gobierno, por lo tanto es una estafa a los ciudadanos porque no votaron esto, y el Partido Popular no puede refugiarse en la crisis para hacer medidas ideológicas que ya tenías en sus axiomas y que nosotros lo sabíamos, ¿no? Como es el desmantelamiento de la sanidad pública, como es el desmantelamiento de la educación pública para todos y los servicios sociales. Ellos nunca apostaron por la ley de la dependencia. En las comunidades autónomas donde gobernaban ellos o fuerzas de derecha, la ley de la dependencia no se desarrolló en lo mínimo. La boicotearon un día sí y otro también, y con la boca chica decían que sí a la ley de la dependencia, pero después se veían que sus comunidades autónomas la recortaban. Era evidente que esto iba a pasar, ellos no lo dijeron en el programa, la gente pensó que se iba a solucionar el problema del paro en este país. No solo no se ha mejorado, sino que las condiciones que hoy tienen los trabajadores y las trabajadoras en su puesto de trabajo es más en precario, y además porque también tenemos una sangría un día sí, un día no, de personas que se van al desempleo porque tienen las herramientas oportunas para mandarlos al desempleo en escasas condiciones. Son 5.700.000 los desempleados que hay en nuestro país, que requieren otro tipo de reconducción de todo lo que se está haciendo. Los recortes van a dar más desempleo. En Canarias está más que comprobado que en el último trimestre se despidieron a 38.000 personas del sector público, y lo que nos queda, porque a partir de ahora en los presupuestos generales de la comunidad autónoma pues se van a notar los recortes y eso va a generar también desempleo.
En Canarias en particular, con el PIEC, que eran 46 millones el año pasado, ya con una reducción del 50% el año pasado, con este año que nos quedamos en 10, apenas da para mantener el servicio público de empleo, apenas da para eso, y desde luego muchísima gente se va a ir al paro, están calculado que alrededor de 200 personas en el ámbito solo de empleo, de lo que es el Servicio Canario de Empleo, puedan ser despedidas en los próximos tiempos, sencillamente porque no va a haber dinero para mantener a los tutores de empleo, a los registradores de empleo, a los agentes de desarrollo local, a las escuelas taller, los técnicos de escuelas taller y talleres de empleo. Es decir, que vamos a sufrir todavía mucho más en el 2013 el desempleo en nuestra comunidad autónoma. De hecho, ya lo aventura el Partido Popular, es decir, antes que tener la herida ya se pone la tirita. Y no veo que, o no se ve que el Partido Popular haga algo para cambiar la situación, todo lo contrario. Parece que el Partido Popular está empeñado en engordar las listas de desempleo de este país. Otro tema también escalofriante y todavía también pues con desahucios, también el otro día otro señor en la península, es el tema de los desahucios. El Partido Popular piensa que es una nueva ley, pero no ha cambiado la ley hipotecaria. Es un parche más que una solución, la moratoria de 2 años. Sí, parece que lo que han hecho ahora es por favorecer a los bancos y no por favorecer a los ciudadanos, ¿no? Da toda la impresión. De hecho, adelantó los bancos que ellos iban a dar una moratoria de 2 años, con lo que no sabemos para qué entonces lo pronuncia el gobierno, si ya lo habían dicho los bancos. En cualquier caso, están amenazando, incluso los bancos en estos momentos, con retirar los créditos para dar liquidez a los créditos, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que en estos momentos muy pocos son los que pueden acceder a un crédito para financiarse en un negocio, porque está todo prácticamente cerrado, con lo que a ver de qué nos amenaza. Pero yo creo que la ley hipotecaria, hay que reformarla en profundidad, sobre todo hablando de moratoria, pero hablando también de la ley del aplazamiento de los pagos, pero también hablando de lo que es la dación en pago, es decir, la liberación del ciudadano que se queda el banco con su casa de la deuda que estaba pendiente, suprimir las cláusulas que son abusivas a los ciudadanos cuando se hacen una hipoteca, donde apenas se lee que bueno, tendrán un recargo de un 20% si dejan de pagar y además se van a quedar con tu casa, con tu deuda. Eso hay que eliminarlo. Yo creo que requería de una reforma en profundidad. El Partido Socialista se brindó siempre a colaborar porque es necesario cambiarla, pero desde luego el Partido Socialista abandonó esa mesa porque vio que el Partido Popular en realidad lo que quería era favorecer a los bancos, hacer una medida parche que nada tiene que ver con los problemas de los ciudadanos. Está clarísimo que en la primera etapa de desahucio se desahució a la gente que tenía una segunda vivienda, pero en esta segunda parte se están desahuciando a gente que es su vivienda habitual, además con niños. Las medidas que ha tomado el gobierno a la hora de que no sean sometidos a un desahucio, prácticamente deja una minoría, muy minoría, que pueda tener la vivienda, pero es una minoría, muy minoría. El resto de las personas que han sufrido bache y que no pueden asumir la hipoteca en estos momentos, no porque no quieran pagarla, sino porque los dos se han quedado desempleados en un hogar, pues van a seguir siendo desahuciados, con lo que la medida no va a tener muy poca incidencia a la hora de paralizar los desahucios. De todos modos ha aumentado también ha aumentado las diferencias sociales, porque ya hay clase media como tal, no existe. Las diferencias sociales entre ricos y pobres se han acentuado también. Yo creo que toda Europa ha planificado esto de manera estratégica, ¿no? Es decir, liquidar lo que es la clase media para dejar una clase trabajadora en precario y una clase alta donde unos pocos dirigen y unos muchos trabajan para los que dirigen y engordan a esos pocos, los muchos. Y en ese sentido, pues creo que hay una estrategia clara de en cuanto más demanda de personas que estén en el desempleo quieran un trabajo, más abaratamiento hay de los que son los propios trabajos, ¿no? De los trabajos que hay. Es la ley de la oferta y la demanda que la rigen los mercados y esto está más que planificado y se sabe. ¿A quién conviene que haya tantos desempleados? Pues le conviene a los mercados para abaratar, como te digo, la mano de obra, que por cierto, dice el gobierno del Partido Popular en su presupuesto general del Estado, en el preámbulo, de que los presupuestos y este país, su productividad crecería en base a la bajada de salarios de los trabajadores y las trabajadoras de este país, que por cierto cobran mucho menos que trabajadores y trabajadoras de otros países europeos,
como puede ser Alemania, como puede ser Suecia, como puede ser incluso Francia. Sí, somos los menos que cobramos de toda Europa y a los que se nos está pasando la factura, sobre todo para engordar a otros países como Alemania en este caso. Y luego se nos ha dicho que vivimos por encima de nuestras posibilidades, de que teníamos lo decía directamente el propio presidente cuando llegó al gobierno, ¿no? Que tendríamos el estado de bienestar que podríamos pagar, ¿no? En cualquier caso, el estado de bienestar que teníamos tampoco era como para echar campanas al vuelo, ¿no? De la Comunidad Europea, el total en el conjunto de los 15 países, pues nuestra función pública, por ejemplo, es de las más pequeñas. Tenemos menos trabajadores en la función pública que lo puede tener Alemania, que lo puede tener Francia, que lo puede tener Inglaterra incluso, ¿no? Se nos ha convencido de que teníamos mucho y de que no nos lo podíamos permitir. Un sistema como el sistema sanitario, donde incluso nos querían copiar porque en relación a precio, calidad del servicio era altamente bien visto por otros países, pues en estos momentos se nos ha convencido de que eso tampoco estaba dentro de nuestras posibilidades. Y yo creo que ha habido una campaña mediática para creernos entre todos que sí que es verdad que teníamos un sistema que no nos lo podíamos permitir y que teníamos que adelgazarlo. Nos han contado muchas veces que las administraciones públicas tienen que bajar el capítulo 1. En algunos municipios, desde luego, se ha cargado muchísimo, fruto de pues, mucho enchufismo que ha habido y desde luego hay cosas que claman al cielo, ¿no? Pero en líneas generales se nos ha convencido de que la administración pública en España estaba por encima de sus posibilidades. Y cuando ve uno las ratios que tienen en otros países europeos, pues resulta que éramos unos de la cola. Y encima, pues ahora vamos a ser muy cola. Hay una estrategia, como te digo, en Europa importante. A Canarias ahora se le está cuestionando incluso que sea región ultraperiférica y que por ello tengamos unos beneficios por el alejamiento de lo que es Europa, por nuestro transporte, por nuestra idiosincrasia como isla, ser región ultraperiférica y recibir fondos de cohesión a través además que viene en el tratado de la Unión Europea, y ahora se está cuestionando ese tratado, ¿no? Esa aportación económica que como región ultraperiférica teníamos. Yo creo que la derecha está en Europa, lo estamos evidenciando, y que nos está pasando lo que ya aventurábamos. En cualquier caso, esto no es irremediable, porque en poco tendremos elecciones europeas, lo vital y lo importante que son unas elecciones europeas, que a veces hemos pensado que no nos cogía de paso, Europa estaba muy lejos, y ahora vemos que Europa es la que está dirigiendo, no Europa, Alemania es la que está dirigiendo pues las políticas económicas que se llevan en Europa, y está pasando factura a los países del sur, a todos los países del sur, a Grecia, a Italia, a Portugal, a España, los llamados países, como algunos anglosajones hablan de los países PIG, y se nos está pasando factura, entre otras cosas, para tapar los problemas que ya tenían de déficit, alguien como Alemania, ¿no? Ahora Angela Merkel tiene campaña electoral, ya ha levantado el copago que tenía en su país, es decir, ha quitado el copago, fruto de la campaña, y nosotros lo instalamos, ¿no? Yo mucho me temo que el Partido Popular en el último año de gobierno es cuando vaya otra vez a reconducir ciertas cosas. Pero para aquel entonces este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió, como dicen algunos, ¿no? Porque estamos cambiando muchísimas cosas que creíamos que estaban consolidadas, con el tema de la violencia de género, por ejemplo, que es algo que nosotros ya evidenciamos, que estaba consolidado. Hoy tenemos que estar luchando para que nuevamente se visibilice en las campañas de concienciación a la ciudadanía el tema de violencia de género. Las ministras, cuando ocurre una muerte por violencia de género, no se pronuncia. No. Hay pocas ministras en este gobierno. Muy pocas. De Rajoy. Nada que ver. 3. Mira ahora Obama cómo ha hecho un gobierno paritario, cómo Francia ha hecho un gobierno paritario. La derecha, todos sabemos lo que hay. Pero en cualquier caso, como te digo, en el tema de violencia siempre veníamos trabajando el tema de visibilizar cada vez que había una muerte, la repulsa, así como un acto terrorista que salían los grupos políticos a repudiar un acto de violencia como es el terrorismo, pues también un acto de violencia que es terrorismo también hacia las mujeres contra la violencia, pues eso ha dejado de existir. Ya no sale una ministra que tenga un minuto de silencio por una muerte,
o no sale una ministra reivindicando que el papel de la concienciación ciudadana a la hora de denunciar aquellos casos que vemos, pues hay silencio absoluto, las campañas de concienciación, silencio absoluto, se está tirando de algunas campañas que hicimos nosotros bien, sí. Pero desde luego el Cabildo de Gran Canaria la semana pasada, doña Rosa Rodríguez, reunía a todos los concejales y concejalas de los ayuntamientos para firmar un manifiesto en favor de la violencia de género. Es paradójico. Porque el próximo domingo es 25 de noviembre. El 25 de noviembre. Eso dice mucho de que estamos a golpe de modas y tiempos, no de una trayectoria, porque violencia de género en el Cabildo ha sido especialmente castigada. Lo hemos denunciado una y otra vez. El desmantelamiento que había de todos los servicios de información y asesoramiento a la mujer víctima de violencia hacia ella en los municipios, que venían financiados y que había financiación por parte del Cabildo, pero que el Cabildo dejaba al albur a ciertos municipios como Santa Brígida, que casualmente es el consejero de coordinación del área de igualdad, fíjate tú, consejero de deporte, pues desmantelaba el servicio en Santa Brígida, se desmantelaba en San Mateo, a pesar de haber dinero. Se desmantelaba en Artenara, en Tejeda, a pesar de haber dinero. En Valle Seco se estuvo 6 meses sin el servicio porque le dio la gana, sencillamente le dio la gana porque el dinero estaba ahí. Lo que el Cabildo dejó casi morir el convenio. A las organizaciones de mujeres que trabajan con las mujeres víctimas de la violencia de los hombres hacia ellas, pues se las ahogó prácticamente porque desde diciembre del año pasado no cobraban y vinieron a cobrar en el mes de octubre, adelantando las ONG ese servicio, ya extenuada, de decir, ya no podemos aguantar más esto porque no hay dinero, y que venga esta señora por una cuestión de quedar bien, de marketing, ¿no? De marketing, puro marketing, a quedar bien en el último momento, a firmar un convenio contra la violencia de género, pues es lamentable. Y máximo cuando copia, incluso copia, porque ese día de la firma del convenio se hizo a posterior de nosotros haber presentado una moción para el Pleno donde decíamos que, entre otras cosas, era prioritario mantener los servicios de información y asesoramiento a la mujer, que era prioritario también hacer un servicio que tuviese que ver con la violencia sexual hacia las mujeres, tener un servicio que es algo novedoso que nosotros poníamos, que era evidente que había que mantener en Las Palmas de Gran Canaria o en Telde un servicio añadido más, pues ella prácticamente se copió la moción porque fue así, oportunismo totalmente político, porque creo que no tiene mucha idea esta señora de por dónde van los tiros, pero pilló los 3 asuntos que nosotros llevábamos al Pleno, porque fue prácticamente un copia y pega, porque digo, bueno, qué evidente, y lo ha puesto en el convenio para que los demás lo firmen. Hombre, si se cumpliese, si cuando nosotros firmamos, porque el año pasado firmamos un manifiesto, hicimos un manifiesto en el Pleno, donde todo el mundo, nadie osa votar en contra, pero luego los hechos son evidentes, de lo que presumo en ese día, al final nada. Y yo creo que ahí se nota que eso, campaña de marketing, de limpieza de imagen del Partido Popular en materia de violencia de género. Pero que detrás de eso no hay nada, es humo, mucho humo, y además un descrédito a todas las personas que están trabajando en la violencia de género, importante, porque las organizaciones de mujeres que están trabajando con las mujeres en la calle, que están asumiendo el tema, por ejemplo, de las mujeres prostituidas, o están asumiendo el tema de las mujeres con problemas de salud mental, que son víctimas de violencia hacia ellas, o están asumiendo el tema de la drogadicción asociada a la violencia de las mujeres. Todas esas han sido maltratadas durante todo este año, porque como te digo, 9 meses, desde diciembre hasta octubre de este año, sin cobrar un duro cuando había dinero en las arcas del Cabildo. Date cuenta que se tardó en firmar el convenio de colaboración entre el Instituto de Igualdad y el Cabildo de Gran Canaria por una coma y un acento, más de 6 meses, y tuvo que ser la propia presidenta del Instituto de Igualdad la que estuviese detrás del Cabildo para intentar firmar un acuerdo de convenio. Eso dice mucho de dónde estaba la agenda política del Partido Popular, la violencia de género. Presumirán y harán marketing, pero la evidencia está ahí y nosotros lo hemos criticado y vamos a seguir criticando en aquello que se ha cortado, porque el municipio de Las Palmas
se ha minorado en un 50% el servicio de información y asesoramiento a la mujer. En el municipio de Telde, que, hombre, aunque sea por afinidad de ser mujer, que a lo mejor lo viven más en primera persona porque te sientes como al lado de las mujeres. Igual por ser sería tú, Artenara también, que viene alcaldesa, efectivamente, ¿no? Pues han sido recortados en un 50%. Telde es el municipio de toda la isla de Gran Canaria que más violencia de género tiene hacia las mujeres, y ha sido una alcaldesa la que ha recortado el servicio de un 50%, teniendo financiación, la misma financiación que otros años, y lo ha recortado, y sabiendo que hay una necesidad expresa de mantener esos servicios como estaban dándose, porque, ya te digo, es el municipio con diferencia que más violencia de género hacia las mujeres tiene. Y bueno, yo creo que tú podrás presumir de lo que sea, te podrás poner un lacito el día contra la violencia, pero a nadie se le escapa que el año pasado, el 8 de marzo, perdón, el Cabildo de Gran Canaria... Y después ya acuden a esas manifestaciones, la del 8 de marzo del año pasado, o sí, este año, pero no se recuerdo. fueron antes de recibir el premio al estropajo. Vale. Porque las organizaciones de mujeres que estaban en el 8 de marzo decidieron unánimemente dar el premio estropajo por la falta de apoyo del Cabildo de Gran Canaria a las organizaciones de mujeres y en la lucha contra la violencia de género. Y eso se lo han dado las asociaciones de mujeres de esta isla que están trabajando, es decir, que no es inventado del Partido Socialista, sino de aquellas que llevan trabajándolo. Entonces, ¿a qué viene presumir? Doña Rosa, nos tiene acostumbrados, ¿no? Que ella enseguida pues todo lo vende, entró a los servicios sociales como un elefante en una cacharrería, ¿no? Diciendo que menores era un desastre, echando el ventilador para todos lados y que le cayera a cualquiera. Y la semana pasada se reunía con menores para decir que todo estaba fantástico y estupendo, ¿sabes? Es decir, donde digo Diego. Y sobre todo porque es una campaña que ella tiene de sí misma, de creerse que ella llega y arregla todo, porque es súper, vamos, el gestora. Mesías, ¿es el Mesías? Prácticamente que sí, ¿no? Y yo creo que Rosa ha tenido que entrar en los servicios sociales un tiempo para hacerse y luego aquello que está mal cambiarlo, pero no el primer día echar el ventilador para todos lados sin darse cuenta que no está trabajando con números, está trabajando con personas. Y cuando se corta un servicio, automáticamente le afectan a las personas. Cuando ella decide suprimir el servicio de cocina del centro de Taliarte y automáticamente despedir a todas las trabajadoras que llevaban 20 años trabajando en Taliarte, en la residencia de Taliarte, se tenía que haber dado cuenta que tienes que tener profesionales que sepan el tema, que no te vale contraer a un catering de la noche a la mañana y poner gente que no tiene ni idea a servir comida. Te tenías que haber dado cuenta de eso, porque has hecho un caos en lo que es Taliarte. Y que encima se nos mienta diciendo que tiene dietas personalizadas. Cuando nosotros tenemos en conocimiento por parte de los familiares, que son los que observan qué es lo que están comiendo sus mayores, que no hay ni una sola dieta personalizada. Ni una sola dieta personalizada. Y a la pregunta que yo como consejera en el Instituto Rector le he dicho, ella siempre contesta que sí que hay dieta. Y eso es evidente que los familiares no te van a mentir. ¿Qué presupuesto tiene el Instituto Sociosanitario? Mira, pues para el año que viene va a tener 81 millones de euros. Es el presupuesto más grande del Cabildo de Gran Canaria en materia. Los servicios sociales siempre han ocupado. Pero ahora el Cabildo no se está endeudando porque también va a comprar un inmueble en la zona de Triana y lo va a pagar a Tocateja. Sí, 5 millones y medio, que es para el edificio Gestur, que va a meter ahí lo que son los servicios sociales en estos momentos. Habrá después que adaptarlo, a lo mejor tendrá después que hacer adaptaciones. Es para los trabajadores del propio servicio, que no es para una residencia, no es para las personas mayores, no. Es para oficinas. Que eso puede esperar, que nosotros entendemos que, bueno, que los edificios que tenemos están mal, pero también tenemos edificios sin ocupar, es decir, hay plantas enteras que están sin ocupar, que perfectamente pueden ser ocupadas en los servicios sociales del Cabildo. Hay inmuebles, además nosotros hemos pedido que nos relaten qué inmuebles están vacíos, porque hay muchísimos inmuebles vacíos que no hay ninguna necesidad de comprar en estos momentos un edificio por comprarlo, teniendo nosotros sitios vacíos, y los tenemos. Y yo hablo de lo que sé, en el ámbito de empleo, que se ha trasladado todo el servicio de empleo del Cabildo
al Insular 1, en estos momentos, está libre. Y es un edificio, el de Umiaga, que está bastante bien para cumplir las expectativas de los servicios sociales, porque cabe allí muchísimas personas, porque eso todo se remodeló en la última etapa que nosotros estuvimos allí. Entonces, hay edificios, ¿a qué viene comprar otro edificio? Vivimos como nuevos ricos prácticamente en el Cabildo, la crisis nos afecta. En el Instituto de Deporte pues estamos viendo que se han gastado 200.000 euros para el tema de acercamiento de las gradas al estadio. Pero es que la dirección de obra nos va a costar 800.000 euros, aparte de la obra que será 1,5 millones. Ponte tú que en el tema ese pues nos vamos a gastar cerca de 3 millones por la linda cara y el empecinamiento de un consejero como el señor Lucas Bravo, que quiere tener un juguetito y que se ha comprometido con el señor Miguel Ángel Ramírez en acercar la grada al césped en estos momentos de una crisis donde la gente, y yo creo que él, aficionado a la Unión Deportiva Las Palmas, entendería perfectamente que no es el momento de hacer esa obra, habiendo lo que está viendo en la calle y viendo que hay mucho desempleo como para estar haciendo ese tipo de obra. Es de una total frivolidad con respecto a lo que está pasando, que aquí los nuevos ricos o los pijos pues creen que esto es su juguetito y pueden hacer y deshacer lo que quieren. Otro tema importante también es el tema de a nivel internacional. Usted conoce que el otro día, falleció una mujer india en Irlanda, dentista, 31 años, a la que se le negó un aborto. Falleció porque además el embarazo era inviable y murió de septicemia. El tema es que Irlanda es uno de los países donde es un país católico y el tema del aborto lo y una copia exacta de lo que quiere hacer el señor Gallardón en nuestro país, ¿no? Porque se asemejan en algunas cosas mucho, ¿no? Cuando el señor Gallardón habla de que las mujeres no deberían de abortar o la ley la va a cambiar, la ley de reproducción asistida, la va a cambiar en base a que las mujeres que tengan una mala concepción del neonato y que tenga problemas de malformación o tal, no es imprescindible que aborten o no se les va a permitir que aborten. Creo que es condenar a las mujeres a vivir con algo que no quieren primero durante 9 meses, pero también que corra peligro su vida, porque muchas mujeres de manera clandestina van a intentar quitarse esa malformación de su cuerpo. Y de manera clandestina, sin que tenga cubierta una necesidad para la salud, con un riesgo importantísimo para la salud de las mujeres, porque todas sabemos de que antaño la clandestinidad hacía que muchísimas mujeres se murieran en silencio en sus casas desangradas. Y creo que el señor Gallardón no sabe la dimensión de lo que ellos quieren permitir. ¿En el PP no hay mujeres entonces? No hay mujeres. No lo sé, hay porque madre, la no hay iglesia hija. hasta aquí no hubiese llegado ni hasta ese caso. Es decir, ha traspasado incluso a la iglesia en las peticiones que tenía la iglesia a la hora de poder interrumpir el embarazo, ¿no? Porque la iglesia siempre ha dicho que, bueno, respetando los plazos, las mujeres en el caso de una malformación o que se corriera peligro su vida, pues ahí no pondrían ningún problema, ahí no, pero es que este señor ha ido más allá de la iglesia incluso. Yo creo que se ha ido, pues eso, a los más ortodoxos de la religión, Irlanda, propio de, Malta, efectivamente, donde no importa que la mujer muera, porque muchas veces no importa y la tratan como un objeto a la hora de que pueda tener una decisión, tomar una decisión. Para ello tiene al patriarcado que toma la decisión por ella. Y poco importa lo que ella piense o lo que ella diga o lo que ella aguante. Y creo que lamentablemente, si la ley prospera, se van a dar casos en nuestro país. Bueno, los médicos, es que ya los propios médicos han dicho, pero ¿cómo? ¿Pero hacia dónde va? Es decir, te has pasado 3 pueblos y medio creyendo que tú tengas una malformación. Además, es que a mí me parece de una total deshumanización que tú condenas a una mujer sabiendo que tiene un feto fallido dentro de su estómago, fallido,
y que la condenes a mantener el feto hasta que deja luz. Es terrorífico. Sí, después recorte de independencia, porque ese feto con malformaciones... Claro, después para ver cómo Exactamente. lo mantenemos después, porque la política de recorte en el tema de cubrir a las personas que tienen dependencia, pues se está viendo. Que no quiere decir, vamos a ver, las mujeres son libres de tomar la decisión, si ellas ven que tienen un feto que puede tener un problema, son libres para decidir seguir para adelante con un embarazo, a no seguir. Es decir, aquí nadie obliga a nadie. No se trata de ahora hacer abortos a tutiplén y en tiempos, no. Hay unos tiempos donde se ve que el feto está mal formado, que ni tan siquiera todavía se le puede concebir, se le considera persona, porque ahí tiene que pasar un tiempo, pues es el momento a lo mejor para poder producir un aborto. Ese, no más. Tú no puedes practicar un aborto con 8 meses, aunque esté mal formado. Sí. Eso es antinatural, entre otras cosas, porque una mujer no está 8 meses para eso. Porque nos han hecho creer ciertas cosas, ¿sabes? Que somos unas malvadas, que con todas las personas que hay con discapacidad en este país, que si hubiese sido por las abortistas, pues no hubiesen existido. Prácticamente somos unas asesinas de personas que no cumplan un estereotipo. No Vamos, se trata que son de el eso. diablo, ustedes son el diablo. Sí, sí, Poco sí. más o menos. Y creo que es faltar a la realidad, porque entre otras cosas, ayer moría esa señora, pero la semana pasada también oíamos de un caso también, que también se había practicado un aborto clandestino y que había muerto la chica, ¿no? Yo creo que la gente, y después somos hipócritas, porque esos mismos que nos están prohibiendo mandan a sus hijas a Londres. Sí, sí. Todo pago y con dinero, y si nadie se va a enterar de que va a tener un niño, porque antes de eso aborta. Y luego, las pobres de Solemnidad, como te digo, se van a tener problemas porque van a ir a intentar abortar en sitios donde no les cubre un mínimo de seguridad. También, ¿usted cree que ahora con el Partido Popular en el gobierno de Mariano Rajoy se ha vuelto otra vez a la invisibilidad de la mujer? Porque Totalmente. con el gobierno de izquierda, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, hemos estado de la invisibilidad a la visibilidad. Sí. Ahora estamos otra vez la mujer recluida en el hogar. El tema también de la reforma laboral ha afectado a todas. La reforma laboral, bueno, yo creo que nosotros hemos hecho un estudio sobre cómo ha afectado la crisis a las mujeres. Y desde luego, la crisis en todos los aspectos afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Primero porque la función pública, los despidos que se están dando sobre todo a mujeres. A mujeres, casi el 70% de esos despidos son mujeres. Se está incrementando el paro en mujeres. Y luego porque hay un discurso de vuelta del hogar de las mujeres. Es decir, cuando te hacen una reforma laboral donde automáticamente el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral se la cargan, cuando te puedes trasladar de un territorio a otro en apenas 15 días, sin previo aviso, cuando toda la vida, yo pongo un ejemplo, una dependiente que pueda estar en un centro comercial y que lleva 20 años trabajando allí, y de la noche a la mañana con esta reforma laboral estás en Madrid y te pueden pasar a Canarias, o al contrario, de Canarias a Madrid. Y no te puedes negar porque la reforma habla del equilibrio territorial y de la dispensación de efectivos conforme a las necesidades de la empresa. Con lo que imagínate tú, tendrías que poner en una tesitura si seguir con tu vida familiar o tu vida laboral, y tienes que tomar una decisión. Y generalmente la decisión que se toma es quedarte con tu vida familiar, porque todavía el cuidado de nuestras personas mayores, el cuidado de todavía ahí la corresponsabilidad no es efectiva. Sí, sí, inclusive cuando no son tus padres, son tus suegros. Tus suegros. Tienes que cuidarla tú, o sea, como si tus suegros no tuvieran hijas. Sí, 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 es así. Y no solo eso, sino porque también las mujeres tenemos menos salario que los hombres, en incluso puestos iguales. No, vale. Entonces, a la hora de renunciar un hombre y una mujer en una unidad familiar, quien renuncia es la del menos salario, que casualmente son las mujeres. La ley de la dependencia, si alguien afecta de manera lacerante, es a las mujeres, tanto porque las cuidadoras son mujeres, como las cuidadas, es decir, las personas mayores de 65 años, el índice de envejecimiento afecta, la mortandad afecta más a los hombres que a las mujeres duramos más, tendremos que pedir perdón por ello, ¿no? Pero son las mujeres las más que atención que van a tener en la última etapa de la vida, con lo que si tú recortas ahí, te afecta a las mujeres
bueno, y todo el empobrecimiento del tema de las mujeres. Te cuenta que ahora también se van a cuestionar las pagas de viudedad, incluso las pagas de viudedad de los militares están en cuestión también, que es importante saber eso y ver cómo va a afectar a todas esas mujeres que que tenían un complemento por la residencia, que están en una residencia y ahora se las eliminan. A ver cómo carajo se va a pagar esa residencia con ese complemento. Pero como te digo, a quien afecta la crisis en abundancia es a la mujer. Y hay un discurso de vuelta al hogar, de asumir los puestos de trabajo de los hombres, porque así hay más para todos, y de vuelta al hogar de las mujeres, porque ese es su ámbito natural, entre comillas, de algunos derechosos de este país que creen que su ámbito natural es en la casa. Y luego porque las medidas le afectan directamente a las mujeres, muy directamente. Las políticas de igualdad, la ley efectiva de igualdad entre hombres y mujeres del 2007 apenas se ha desarrollado. Y es más, no se le está exigiendo a las empresas, y menos ahora porque se han cargado los convenios colectivos, pues no se les ha exigido los planes de igualdad en las empresas, que tenían un tiempo de 8 años para poder implantar las políticas de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores. Inclusive en el IBEX, solamente 1 de cada 10 consejeros en el IBEX es mujer. Pues eso quiere decir que no se están tomando medidas. Cuando Europa está tomando medidas, ya se acaba de hacer una medida, yo creo importante en el ámbito europeo, del equilibrio entre mujeres y hombres en el ámbito europeo del 60-40, ese equilibrio que siempre seremos el 40, pero bueno, ya es algo. Es una medida que se ha tomado para que también pues, Europa esté representada a las mujeres, pues en España con unas leyes de avanzadilla importantes, pues estamos retrocediendo. Cuando la ministra reduce la violencia de género al ámbito doméstico, estamos retrocediendo muchísimo. Cuando la ministra habla de violencia doméstica como algo diferente a la violencia de género y no la engloba dentro de la violencia de género y hacia las mujeres, la está reduciendo a ese ámbito privado y de vida privada, que es el hogar, y no la está sacando. Cuando las políticas de igualdad no se están visibilizando para nada, ni el 8 de marzo, el Partido Popular está ausente de las reivindicaciones que el movimiento feminista está en cuanto al salario igualitario, en cuanto al acceso a los bienes y servicios en igualdad de condiciones de hombres y de mujeres, en cuanto a la participación de la mujer en la vida pública. Es decir, ahí el Partido Popular está ausente total de esas medidas. Son leyes que se tendrían que estar vigilando y que no se están vigilando. Y fruto de ello es que los IBEX pues están todavía sin... Y a cuento de la crisis, porque a cuento de la crisis esto parece un lujo, las políticas de igualdad las ven ellos como lujo, y esto es un lujo, esto es cuando haya mucho, pero ahora no. Cuando en realidad yo creo que el equilibrio de este país, y además nosotras las mujeres no hemos sido las provocadoras de esta crisis y somos las que la estamos pagando, o la están pagando las mujeres, creo que contar con ese 50% en todos los ámbitos de la mujer nos hace más fuerte a la hora de poder diseñar un país que es igualitario. Hay algo importante que esta semana, la semana pasada se aprobó por fin, el Constitucional daba vía libre al matrimonio entre parejas del mismo sexo, que era una losa que estaba pesadísima sobre todas aquellas parejas que consolidaron pues su relación a través de la justicia, que tenían unos derechos, que incluso habían adoptado niños y que estaban con la soga al cuello porque el Partido Popular pues impugnó esa ley y tuvo que ir al Constitucional. Estamos de enhorabuena porque el Constitucional 8-3 ha ganado el que siga para adelante la ley, ¿no? Del matrimonio de parejas con el mismo... Bueno, ahí está la Iglesia. Sí, la Iglesia. Que está dando pataletas por todos lados, intentando que de alguna manera se cambie la ley. Y no te extrañe que ellos intenten cambiar la ley, porque yo viendo a Gallardón, a mí me parece... De todos modos, doña Isabel, el ministro del Interior ha dicho que el matrimonio es la unión entre un hombre que él le da lo y una mismo. mujer, claro. A él le da lo mismo lo que diga. Él es un alumno aventajado de los Butey, ¿qué va a decir? Claro, es que toda esta gente, todos los ministros tienen una historia personal. Es decir, todo el mundo sabe de dónde sale el ministro de Defensa, de empresas relacionadas con el armamento, porque se le pagó una deuda que estaba ahí sin recibir los aviones y material de defensa, sin recibirlo a este país, porque se le pagó millones a una empresa de repente
no hay dinero para nada y hay para pagar una empresa de armamento que no nos ha suministrado el armamento y que nosotros tenemos que pagar. De la época de Aznar, ojo, tuvo que venir otra vez el Partido Popular. Casualmente el ministro ha tenido empresas en ese ámbito. Pero es que todos conocemos a los ministros y a las ministras de dónde vienen. Es decir, y dónde están sus maridos colocados y dónde están sus primos y hermanos colocados. Es decir, aquí afortunadamente los medios de comunicación se encargan de investigar quién es quién. Y cuando ponemos el acento en ciertas personas vemos que este te lo putéis, ¿qué vas a pensar tú de él? ¿Qué vas a pensar tú de él? O este pues estuvo en una empresa de telefónica, ¿qué vas a pensar tú de él? O este estuvo en Bankia, ¿qué vas a pensar tú de él? Porque, hombre, aquí no ha pasado factura, pero el señor Rato, que ha sido ministro del Partido Popular, fue y es el causante de que Bankia esté como esté. Y por lo visto, según las memorias que va a publicar ahora el expresidente del gobierno de España, José María Aznar, Aznar había apostado en un primer momento por Rodrigo Rato para eso. Lo que pasa es que él dijo que no. Después, claro, su otra opción. Sí, era, el dedo señaló. El dedo señaló. Sí, el dedo después señaló a Mariano Rajoy. A Mariano Rajoy está refrendado en las urnas porque a él se le esconde que vivimos una crisis importantísima, que ellos supieron largar el mensaje de que la culpa era de Zapatero y de que esta crisis no era mundial, sino era de Zapatero y que el problema era Zapatero y que cuando Zapatero subía los impuestos, porque los de izquierda pensamos que la redistribución de los bienes se hace conforme al que más tiene, de manera solidaria con el que menos tiene y a través de los impuestos, y paga el que más tiene y paga menos el que menos tiene, está claro, en esa redistribución para ser solidario. Sin embargo, el Partido Popular decía, jamás bajaré los impuestos, jamás recortaré en el ámbito de las pensiones, jamás, es decir, jamás llega y lo primero que hace es eso. Y afortunadamente las hemerotecas están ahí, que como se decía en esos mítines, que una política en época de crisis, de aumento de impuestos, lo que iba a hacer es agravar todavía mucho más la crisis porque reducía el consumo interno, que es lo que está pasando en este país en estos momentos, que hay una paralización absoluta del consumo interno que hace que la economía esté totalmente paralizada y no se compra nada. Las exportaciones estamos bien, chapó, pero eso no va a aguantar el tirón del uso del consumo y el quitar pagas a los funcionarios, el recortar sueldos, el mandar a la gente al paro, lo único que va a hacer es que la recesión sea todavía más fuerte, porque el consumo en este país está totalmente paralizado y lo veremos, ojalá no, pero lo veremos en las campañas de Navidad, donde la gente no tiene poder adquisitivo como podía tener anteriormente para gastar y consumir, y eso va a hacer que muchísima gente no tenga empleo, porque las campañas de Navidad dan empleo, sobre todo empleo juvenil, a muchísimas chicas y a muchísimos chicos que en campañas de Navidad eran contratados y en este momento no. Y para terminar, doña Isabel, el próximo domingo, 25 de noviembre, violencia de género, lo ideal sería no celebrar ese día. Ojalá no hiciese falta, pero vemos que siguen muriendo mujeres. Ayer mismo una niña, una niña porque de verdad, una mujer de 19 años con un menor de 2 años. Afortunadamente una persona que estaba en la flor de la vida. Sí, y la semana pasada, aunque todavía no está clasificada como violencia de género, una chavala con 13 años que un tipo la mata. Y luego se mata a él, ¿entiendes? Sí. Y eso es hasta así, por eso es más que evidente que siguen haciendo falta la concienciación ciudadana y el trabajar la violencia de género, porque es algo que está estructural en nuestra sociedad, en un sistema patriarcal donde a veces se recluía eso, como te decía, al ámbito privado, pero que logramos después de tiempo sacarlo fuera y que fuese un problema de toda la sociedad en su conjunto. Cada vez que moría una mujer, nosotros por dentro nos movíamos, nuestras conciencias, intentando que eso no se diese más. Ahora no, ahora hay un silencio absoluto, ¿no?, de lo que está pasando y de que el gobierno no se pronuncie. Yo creo que algo muy importante también, que nosotros desde nuestro ámbito, lo poco que podemos hacer, es también reclamar a Europa, así como hay un año con la discapacidad, hay un año para trabajar el tema del envejecimiento activo, como es el 2012, es el año europeo por el envejecimiento activo,
Pues nosotros desde Europa, que somos europeas, estamos reclamando que haya un año europeo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y lo vamos a seguir reclamando y creo que es el marco oportuno para que todos los países miembros trabajen simultáneamente, y no porque este Partido Popular no quiera trabajar, lo que no se trabaje, sino que venga la orden de más arriba de que se trabaje de manera coordinada dentro de Europa de todo lo que es la violencia de género, que está en algunas sociedades demasiado enraizada y cuesta mucho arrancarla, ¿no? El ámbito de la prevención es importantísimo, lo hemos dicho, con los recortes que se están dando a la educación es imposible hacer tareas de coeducación en el ámbito igualitario. ¿Por qué? Porque el profesor va a tener una clase súper grande y no va a tener tiempo apenas para trabajar los temas de la transversalidad. Se han eliminado una asignatura que era la educación para la ciudadanía, donde se trabajaba, entre otras cosas, el tema igualitario. La Constitución española, el tema igualitario, el respeto hacia otras formas de hacer familia, pero sobre todo se trabajaba el ámbito de la igualdad y la prevención de la violencia, porque todos sabemos que un niño se detecta violencia en casa por la conducta que da a entendernos el niño. Y además es importantísimo el colegio y el profesor y la profesora porque está atento y está muchas horas con el niño y se da cuenta de cuando se dan esos cambios, incluso las magulladuras en los propios niños, porque no nos olvidemos que la violencia de género no es solo hacia las mujeres, sino también a los niños que las acompañan, tanto física como psicológica, que es la peor, porque luego se tiende a reproducir de manera sistemática aquellas conductas que viste a tus padres y a tu madre. En el caso de las mujeres, a ser sumisas, ser muy sumisas a la hora de callar y aguantar golpes, sí, o violencia psicológica, y en el caso de los hombres, en el caso de los niños, de intentar imitar el patrón estereotipo que tiene su padre hacia las mujeres. Por eso es tan importante la prevención y trabajar la prevención desde los colegios, que es lo que tenemos más a mano las instituciones para poder educar a los chavales, porque claro, la educación muchas veces se da en el ámbito del hogar, pero donde realmente también estos temas, que son problemas que están en el ámbito del hogar, se pueden atajar es desde los colegios y detectar a tiempo. Son protocolos de actuación que se están viendo recortados en todos lados, lo decía la propia policía del Ayuntamiento de Las Palmas, sí, ¿no? De que incluso pues algunos vehículos que estaban destinados solo y exclusivamente en un momento determinado pues a coger a la mujer para intentarla cobijar en un sitio donde el maltratador no supiese dónde estaba porque estaba amenazada de muerte, pues hay un desmantelamiento total y absoluto de esos servicios. Y el protocolo entre la policía local, entre el centro de salud y el colegio, a la hora de detectar violencia de género, esos protocolos que se venían dando, y además había toda una serie de reuniones pues para tratar de ver dónde podían incidir, eso todo se ha cortado y eso todo se ha suprimido y nadie parece que... Hay muchísima gente que les importa, pero parece que como no se habla de ello, pues no existe, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Isabel Guerra, por estar aquí esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que la entrevista de hoy, doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria, haya sido de su agrado. Buenos días, Gran Canaria.